Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del curso de ADE Fácil para preparar la asignatura de Contabilidad Financiera del grado de ADE. Mi nombre es Raquel y voy a ser vuestra profesora en este curso. Antes de nada vamos a comentar cómo vamos a proceder en el curso. En esta asignatura hay un total de 10 temas, ¿vale? Es una asignatura del segundo semestre del primer curso. Es muy recomendable tener contabilidad, o sea, introducción a la contabilidad hecha y con los conceptos claros, porque al final esta asignatura es un poco la continuación. Entonces, en la plataforma tenéis una serie de vídeos de cada uno de los 10 temas. Tenéis un vídeo teórico con ejemplos prácticos donde vamos a explicar los conceptos y los vamos a practicar. Pensad que el curso está totalmente adaptado al libro nuevo, entonces vemos todo lo que sale en el libro y por tanto lo que es materia de examen. Entonces, aparte de ese vídeo teórico con estos ejemplos prácticos, tendréis un par de vídeos más de cada tema donde resolvemos los ejercicios prácticos del libro práctico de la asignatura, ¿vale? Uno que resolvemos las cuestiones tipo test y otro que resolvemos los ejercicios prácticos, ¿de acuerdo? Y al final de todos estos vídeos, de los 10 temas, tendremos exámenes resueltos de años anteriores, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar con este primer tema 1, que se llama los criterios de valoración de los elementos patrimoniales, que básicamente vamos a hacer una introducción, vamos a ver el plan general de contabilidad, su estructura y contenido, cosa que ya vimos en introducción a la contabilidad, y sobre todo nos centraremos en los criterios de valoración de los elementos de la contabilidad, ¿vale? Veremos todos estos y con ejemplos prácticos. Vale, primero, tema del Plan General de Contabilidad. Como sabéis, el Plan General de Contabilidad, que el que está vigente es el que se hizo en 2000, el que se aprobó en 2007. Al final, el Plan General Contable es un libro donde tenemos toda la información para llevar a cabo la contabilidad, ¿vale? Nos dice, regula la normativa contable y su contenido es de aplicación obligatoria. El Plan General Contable representa la armonización de la normativa contable española con la Unión Europea. Cada vez más esas normas contables se van adaptando a las de la Unión Europea para que todos los países puedan aplicar los mismos criterios o las mismas normas. Por tanto, tienen en cuenta las normas internacionales de información financiera y contables emitidas por el IASB, que es el organismo internacional. Vale, entonces, el Plan General Contable está estructurado en 5 partes. Primero, la primera parte, el marco conceptual de la contabilidad, que es una parte obligatoria, que es muy importante. En esta parte se encuentra recogido todo el soporte conceptual y fundamentos para elaborar la información financiera, ¿vale? En él encontramos, en esta primera parte, los requisitos que debe cumplir la información financiera, muy importante, las definiciones de los distintos elementos de los estados financieros, como los activos, pasivos, etcétera, los principios contables que debe cumplir la contabilidad, como el principio del devengo, el principio de prudencia, etc. Y también en este capítulo nos centraremos en los criterios de valoración, es decir, en este primer tema 1 de la asignatura veremos los criterios de valoración que están recogidos también en el marco conceptual, ¿vale? Esto es una parte muy importante porque cuando tenemos que contabilizar las operaciones, antes de contabilizarlas las tenemos que valorar, les tenemos que asignar un valor monetario. Entonces, el Plan General Contable recoge qué criterios tenemos que aplicar para valorar los distintos elementos de la contabilidad. ¿Vale? Vale. Luego, en el apartado 2 tenemos las normas de registro y valoración, que es una cosa distinta, ¿vale? Que también es obligatorio. En el apartado 3 tenemos las cuentas anuales, los modelos de las cuentas anuales, que son el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria como obligatorio para todas las empresas, y luego hay empresas que tienen que presentar también el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Y luego el apartado 4 y 5, que no son obligatorias, pero son importantes que la empresa lo siga también. Tenemos el cuadro de cuentas, donde tenemos todas las cuentas contables que tenemos que usar con sus códigos, y luego en el apartado 5 las definiciones y relaciones contables de estas cuentas. ¿Vale? Vale, entonces vamos a entrar ya con los criterios de valoración. Antes de nada, dice: la información incluida en las cuentas anuales debe ser relevante y fiable, ¿vale? Son dos
criterios que tiene que cumplir. ¿Qué significa que sea relevante? Significa que sea útil para la toma de decisiones económicas por parte del usuario. Pensad que al final el principal objetivo de la contabilidad es proporcionar información útil sobre la empresa a los usuarios, tanto internos como externos de la empresa. Vale, y la información incluida en las cuentas anuales tiene que ser fiable también como requisito importante. Esto significa que los datos que figuran en estas cuentas anuales deben estar libres de errores materiales. La información debe ser neutral, completa y debe presentarse de una forma clara y comparable. Vale, entonces, para cuantificar los elementos de las cuentas anuales debemos hacer una valoración. ¿Vale? La valoración es ese proceso de asignar un valor monetario a cada uno de los elementos de acuerdo con los dispuestos en las normas de valoración. ¿Vale? Es el primer paso para contabilizar una operación en nuestra contabilidad. Vale, por tanto, en el marco conceptual distinguimos los siguientes criterios de valoración que los vamos a ver todos uno por uno y con ejemplos prácticos. ¿Vale? Empezamos por el primero, que es el coste histórico o coste. Dice, primero vamos a diferenciar entre el coste histórico o coste de un activo y luego vamos a ver el del pasivo. ¿Vale? El del activo sería o el precio de adquisición o el coste de fabricación, porque al final pensad que un activo lo podemos incorporar en nuestra contabilidad, ya sea porque lo compramos al exterior o porque lo fabricamos con los propios medios de la empresa. ¿Vale? Si lo compramos al exterior, lo tenemos que valorar por su precio de adquisición, que incluye el precio de compra más, esto es una cosa muy importante, más todos los gastos relacionados con la puesta del activo en condiciones operativas. ¿De acuerdo? Es decir, aparte del precio que pagamos por comprarlo en el mercado, tenemos que añadir todos los gastos necesarios para que ese activo esté en la empresa y esté en condiciones de funcionar, como por ejemplo el transporte, la instalación, etc. ¿Vale? Vamos a ver este primer criterio con este ejemplo práctico que tenemos aquí. El primero dice, una empresa adquiere a crédito mobiliario para su oficina por importe de 40.000. Primero, el mobiliario es un activo, concretamente es un inmovilizado material, ¿vale? Por tanto, tenemos que aplicar este criterio de valoración que nos dice que incluimos el precio de compra, 40.000, más los gastos necesarios para que este mobiliario llegue a la empresa y esté en condiciones de funcionar. ¿Vale? Bueno, condiciones de funcionar el mobiliario no tenemos que hacer ninguna, bueno, igual tenemos que hacer algún montaje o alguna instalación. Vale, entonces nos dice, se paga por el transporte del mobiliario desde los almacenes del suministrador hasta las oficinas de la empresa 2.000. Además, la empresa paga 1.000 en concepto de un seguro contratado para realizar el transporte. Entonces, aquí el coste histórico o coste del mobiliario es superior a su precio de adquisición porque tenemos que sumar estos dos conceptos más, ¿vale? Es decir, el coste será el precio de compra, que son los 40.000, más estos gastos asociados o relacionados que nos decía para la puesta en condiciones operativas del inmovilizado, ¿vale? Que serán los 2.000 del transporte más los 1.000 del seguro del transporte, ¿vale? Por tanto, 3.000, ¿sí? Por tanto, el precio de adquisición o coste histórico del mobiliario será por 43.000. Es decir, tendremos que dar de alta en nuestra contabilidad el mobiliario por 43.000, ¿vale? No pondremos 40.000 y luego gastos de transporte y seguros por 3.000, lo incluimos como más valor del activo, ¿de acuerdo? Vale, y cuando hablamos de coste histórico o coste de un pasivo, es el valor que corresponde a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior del mobiliario, la valoración al coste o coste histórico de la deuda contraído por la compra del mobiliario del ejemplo anterior, representada por la cuenta proveedores de inmovilizado a largo o a corto en función del plazo de vencimiento, será de 40.000, que es el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, ¿vale? Es decir, aquí no será 43.000 porque nosotros pagamos 40.000 por el mobiliario
a la empresa proveedora y luego contratamos el seguro y el transporte a otra empresa. Por tanto, tendremos evidentemente una deuda de 43.000, pero seguramente en distintas cuentas. Vale, otro criterio de valoración, lo que llamamos valor razonable. ¿Dónde se aplica o a qué elementos aplicamos este valor razonable? Se aplica para valorar determinados instrumentos financieros. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de activos financieros, los que forman parte de una cartera de negociación se califican como disponibles para la venta o son instrumentos financieros derivados. Por ejemplo, aquí el ejemplo más típico sería cuando compramos acciones de otra empresa como forma de inversión. ¿De acuerdo? Ya sean clasificados a corto plazo o a largo plazo, se valoran al valor razonable, que en este caso será el precio de cotización de las acciones, que es el precio que hemos pagado para adquirirlas. También algunos pasivos financieros se valoran a valor razonable, ¿vale? Los que forman parte de la cartera de negociación o son instrumentos financieros derivados, ¿vale? Y también aplicamos el valor razonable, que esto lo veremos en el tema 2, en el caso de aplicar la permuta comercial. Cuando adquirimos elementos de inmovilizado material en forma de permuta, que permuta significa que permutamos dos inmovilizados, entregamos nosotros un inmovilizado a otra empresa y recibimos un inmovilizado a cambio, a veces ese inmovilizado recibido se valorará al valor razonable. Ya veremos en qué caso. Vale, entonces, ¿qué nos dice el valor razonable? ¿Qué quiere decir? Es el importe por el que se puede intercambiar un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, ¿vale? Dice, el valor se determina sin deducir los costes de transacción de la venta y se calculará por referencia a un valor fiable de mercado, si no existe tal valor, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración, ¿vale? Básicamente es el valor por el cual se puede intercambiar el activo o el pasivo en el mercado, sin deducir los costes de la venta. Dice, con carácter general, los cambios que tengan lugar en el valor razonable a cierre del ejercicio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero existen algunas excepciones, ¿vale? Esto ya lo veremos también con más detalle cuando veamos el tema de activos y pasivos financieros en temas posteriores. Vale, vamos a ver un ejemplo práctico. Dice, una empresa adquiere en el año 1 15 acciones con cotización oficial a un coste unitario de 13 euros. ¿Vale? Entonces, aquí estamos hablando de un activo financiero. Aquí no nos dice, nos dice con la finalidad de venderlas en un plazo corto de tiempo. Esto significa que la empresa va a calificar esa inversión financiera como activo corriente, porque tiene intención de venderlas al corto plazo, por tanto, le llamamos a esto acciones en cartera de negociación, porque tiene intención de venderlas. Si fuera calificadas como largo plazo, también se usaría el valor razonable. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esta valoración? Pues el valor razonable de las acciones en la fecha de adquisición es su valor de cotización, es el precio que hemos pagado para adquirirlas, ¿vale? Entonces, este activo financiero, su valor inicial a valor razonable, porque aplicamos por este tipo de elementos el valor razonable, será pues 15 acciones por 13 euros la acción, ¿vale? 195. ¿Sí? Aquí no nos lo piden, pero el asiento que haríamos para contabilizar esta adquisición sería, el activo estará valorado a 195, por tanto daremos de alta en nuestra contabilidad un activo en el debe, porque por el debe aumentan los activos, y esta cuenta realmente se llamará instrumentos financieros, o mejor dicho, activos financieros en instrumentos de patrimonio a corto plazo, ¿vale? Este será el aumento de activo, que estará valorado a este valor razonable, y pues el dinero nos saldrá del banco para comprarlo. ¿Sí? Realmente solo nos pedían llegar a este importe, ¿sí? Que es el valor que daremos de alta el activo. Vale, siguiente criterio de valoración, el valor neto realizable. Aquí, importante, a diferencia de lo anterior, esta palabra, neto, porque aquí sí que descontamos ya los costes de la venta, ¿vale? Como nos dice aquí,
El valor neto realizable es el importe que la empresa espera obtener cuando venda el activo, descontando los gastos de venta. ¿Vale? Este criterio, dice, se aplica al cierre del ejercicio cuando la empresa debe evaluar el posible deterioro de las existencias. Eso lo veremos en el capítulo 5, porque estudiaremos el deterioro de las existencias. Vale, pues vamos a aplicarlo en un ejercicio práctico. Nos dice, cierta empresa tiene un producto en curso que tendrá que entregar dentro de 6 meses. Dice, el precio de venta fijado es 40.000. Dice, los costes para terminarlo son 2.000 de materiales directos, 3.000 de mano de obra y 1.500 de costes indirectos de fabricación. Por tanto, si sumamos 2.000 más 3.000 más 1.500, 6.500, es decir, este producto está en curso, aún no lo podemos vender porque falta añadir unos costes, ¿vale? Entonces, dice también los costes de enviarlo al cliente son 500, ¿vale? Entonces, ¿qué nos falta para terminarlo? Nos faltaría añadir 7.000 euros de coste, ¿vale? Por tanto, si lo podemos vender por 40.000 y aún nos falta añadir estos 7.000, el valor neto realizable, vamos a ponerlo aquí, será precio de venta, ¿vale? Es un poco lo que nos decía aquí, es el importe que la empresa espera obtener cuando venda el activo. Pues lo venderá a 40.000, pero aún le falta asumir estos 7.000 euros de coste, ¿vale? Por tanto, el valor neto realizable será 33.000. ¿Sí? Vale, siguiente, valor actual. Vale, el valor actual, dice, se aplica a activos y pasivos que implican el derecho o la obligación de realizar cobros o pagos en el futuro. Diferenciamos, si hablamos de valor actual de un activo, es el importe de los flujos de efectivo a recibir actualizados a un tipo de descuento. ¿Vale? O sea, el valor actual significa el valor que tendría a día de hoy esos flujos de efectivo futuros. ¿Vale? Pensad que el dinero, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo valor. ¿De acuerdo? Por tanto, para poder comparar estos flujos de efectivo que están situados en distintos momentos del tiempo, los tenemos que llevar todos al mismo momento, que es el momento actual, que es el momento cero. ¿Vale? Ahora lo haremos con ejercicios. Entonces, el valor actual de un pasivo es lo mismo, pero en el caso de que los flujos de efectivo no sean a recibir, o sea, no sean a cobrar, sean a pagar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, un préstamo, si tenemos que ir pagando distintas cantidades, ¿vale? Entonces usaremos un poco el valor actual, ya lo veremos. Entonces, dice, conocidos o estimados un conjunto de cobros, pagos relacionados con el activo y el pasivo y el tipo de interés, que esto nos lo va a tener que decir el enunciado, podemos calcular el valor actual de los mismos mediante la operación financiera de actualización o descuento, ¿vale? Os he copiado aquí las dos fórmulas. Es lo mismo, ahora explicamos qué son los conceptos, coger este capital final y multiplicarlo por esto, que veis que el exponente está en negativo, que dividirlo por la misma fórmula, pero con el exponente en positivo. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Pues imaginad que tenemos una línea del tiempo, ahora estamos en el momento cero y que dentro de 3 años, por ejemplo, sabemos que vamos a cobrar un capital que sería el capital final, ¿vale? Que sería, por ejemplo, me lo invento esto, de 1.000. Si nosotros queremos saber a cuánto equivale a día de hoy estos 1.000 euros, que van a equivaler a un importe inferior, aplicamos una de las dos fórmulas, ¿vale? Nos tiene que decir el interés también, ¿vale? Imaginad que el interés es del 5%, ¿vale? Pues con la primera fórmula haríamos capital final 1.000 multiplicado por 1,05, porque es 1 más el interés, elevado a la menos 3, porque esto se encuentra al cabo de 3 años. ¿Vale? Voy a hacerlo un momento. Esto nos daría 863,83. Si tuviéramos más flujos, los descontaríamos, los actualizaríamos, descontar, actualizar es lo mismo, con los años correspondientes. ¿Vale? Esto nos quiere decir que si el tipo de interés del mercado es del 5%, equivale tener a día de hoy 863,83 que al cabo de 3 años 1.000 euros. ¿Por qué? Porque si tenemos a día de hoy esta cantidad de dinero, vamos al banco, lo invertimos al 5% y al cabo de 3 años se convierte en 1.000. ¿Vale? Por tanto, es equivalente.
Y si aplicamos esta fórmula, fijaros que haríamos lo mismo, 1,05 pero elevado a la 3 en positivo y nos daría lo mismo. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a aplicarlo a un ejercicio que tenemos más cantidades, ¿vale? Nos dice, cierta empresa concede un crédito con vencimiento a 3 años, ¿vale? Si concedemos un crédito, este ejemplo primero es de un activo. Si concedemos un crédito, nosotros tenemos derecho de cobrar, de recuperar el importe, ¿vale? Entonces dice, con vencimiento a 3 años, por el que recibirá al final de cada año la cantidad de 3.000 euros, siendo el tipo de interés de la operación del 4% anual. Dice, ¿cuál es el valor actual? Vale, en este tipo de ejercicios yo os recomiendo primero, esto ya es la solución, que os montéis un poco este esquema gráfico de dónde están los importes, ¿vale? Al cabo de cada uno de estos 3 años, la empresa cobrará 3.000. Entonces, no podemos sumar los 3.000 y 3.000 porque están en momentos distintos del tiempo, no equivalen a las mismas cantidades. Los tenemos que actualizar, los tenemos que llevar hacia atrás, al momento cero, ¿vale? Entonces, fijaros, el primer capital, vamos a poner aquí, el primer capital, cogeríamos los 3.000, ¿vale? Aquí podéis aplicar cualquiera de estas dos fórmulas, ¿vale? 3.000 lo multiplicamos por 1 más el interés que nos ha dicho que es el 4% y lo elevamos a la menos 1, ¿vale? De hecho, esto es lo que está calculado aquí, ¿vale? Estos 3.000 primeros equivalen a 2.884,62. Evidentemente, los otros equivaldrán a una cantidad menor porque se sitúan a un tiempo posterior, ¿vale? Haremos lo mismo con los 3.000 del año 2, pero lo elevamos a la menos 2. Y los 3.000 del año 3, lo mismo, pero lo elevamos a la menos 3, ¿vale? Entonces, borro esto. Si sumamos los 3, este es el valor actual de este activo. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos decir que es equivalente cobrar 3.000 al final de cada uno de los 3 primeros años que cobrar al momento actual 8.325,27. ¿Vale? Pues así procederíamos para resolver este ejercicio. Entonces, siguiendo con este mismo ejercicio, cuando ya tenemos el valor actual, podemos establecer este cuadro financiero que nos va a ayudar a hacer la contabilización de los intereses generados a nuestro favor, ¿vale? O sea, fijaros cómo funciona este cuadro. Primero, la cantidad que hemos calculado como valor actual la situamos aquí, activo inicial. Sí, es esta cantidad que hemos calculado aquí. Es decir, inicialmente va a figurar en nuestra contabilidad por este valor actual. Ahora, los intereses devengados, que estos intereses se van a contabilizar como ingreso financiero del ejercicio a medida que se vayan produciendo, porque es el ingreso que realmente cobramos nosotros por el hecho de prestar ese dinero, se calcula cogiendo, fijaros esta fórmula, el activo inicial y multiplicándolo por el 4% que es el tipo de interés. ¿De acuerdo? Por tanto, si al final del primer año cobramos 3.000 y esta cantidad es la cantidad de intereses. ¿De acuerdo? Por tanto, calculamos los cobros, los ponemos tal cual según lo que nos dice el enunciado y la variación del activo, ¿qué nos viene a decir aquí? Que fijaros, si nosotros, el apartado 3 es este, se han generado unos intereses a nuestro favor de 333, significa que tenemos más derecho de cobro. Tenemos derecho de cobro de 333,01 porque es el interés que nos pertenece a nosotros. Y si hemos cobrado 3.000, eso disminuye el derecho de cobro porque ya estamos cobrando una parte. Por tanto, la variación del activo es la diferencia entre estos dos importes. ¿Sí? Es decir, el activo, después de este primer año, el activo, pensad que aumenta con los intereses generados, porque esto nos provoca que nosotros tenemos más derecho de cobro, pero disminuye con los cobros. ¿Vale? Entonces, este apartado aquí recoge la variación y aquí tenemos el valor del activo final, que el valor del activo final es, si inicialmente teníamos un activo valorado en 8.325
2.666,27 y durante el año ha habido una variación de 2.666,99, la diferencia son estos 5.658, que es lo que nos queda pendiente de cobrar, ¿vale? Entonces, esto es lo que tendremos al final del año valorado el activo, lo tendremos valorado por este importe, que coincidirá con el valor del activo al inicio del periodo 2. Entonces, a partir de aquí se calculan los intereses otra vez, pero los intereses no se calculan sobre el activo inicial del año 1, sino del año 2, ¿vale? Si aplicamos el 4% de 5.658,28, nos sale el interés generado ese año, que tendremos que contabilizar como ingreso. ¿Vale? Pensad que todo esto en los temas siguientes lo veremos en formato de asiento contable y lo entenderemos mejor. Y volvemos a hacer lo mismo, como cobramos 3.000, o sea, los intereses nos provocan un aumento del activo y los cobros una disminución, por lo tanto la variación es esta. Entonces, si el activo era este importe y ha variado, ha disminuido en este importe, lo que nos queda es 2.884,61, sobre los cuales calculamos el interés y calculamos la variación y fijaros, tiene que cuadrar. Estos dos importes tienen que cuadrar para ser cero, porque al final del periodo 3, que ya se terminan todos los cobros, tiene que estar ya el crédito liquidado, ¿vale? No nos queda nada pendiente de cobro. ¿De acuerdo? Vale, voy a borrar todo esto, que hay muchas anotaciones. Sí, vamos a hacer un ejemplo similar, pero con un pasivo. El ejemplo 1.5, donde tenemos un capital únicamente. Aquí voy a poner, esto es un pasivo. Dice, cierta empresa obtiene el 1 del 1 del año 2 un préstamo que le concede una entidad financiera. Dice, la empresa devolverá al día 1 de enero del año 5, es decir, faltan 3 años para el pago, la cantidad de 7.000 a un tipo de interés del 6,5% anual. Pues primero, hacemos el gráfico, ¿vale? En este caso no es un cobro, es un pago en el año 5, ¿vale? Lo actualizamos 3 años, porque son los años que pasan del inicio del año 2 al inicio del año 3, ¿vale? ¿Cómo hacemos la fórmula? Pues aplicamos la fórmula de valor actual, 1 más el interés a la menos n, que es esta que tenemos aquí arriba. Y vemos que este pasivo inicialmente tiene que estar valorado por 5.794,94 y los intereses se irán generando en estos 3 años, ¿vale? Lo que pasa es que en los 3 años no hay ningún pago, por tanto el pasivo irá creciendo hasta el final, que tendrá que llegar a ser 7.000, ¿vale? Lo vemos en el cuadro económico, ¿vale? Aquí lo mismo, en vez de poner activo ponemos pasivo y ponemos el valor actual que hemos encontrado en la fórmula. Ahora, el interés, fijaros que es del 6,5%, que se aplica al pasivo inicial. Pagos, aquí antes teníamos 3.000, 3.000, 3.000 como cobros, ¿vale? Y aquí como pagos únicamente un único pago al final, ¿vale? Por tanto, la variación del pasivo sería, aumenta con los intereses generados y disminuye con los pagos, pero en este año no hay ningún pago, por tanto solo crece, ¿vale? Crece por la cantidad de los intereses, es decir, tenemos obligación de devolver este importe más estos intereses generados, por tanto el pasivo final se acumula, crece, ¿vale? Este pasivo final es el mismo que el inicial en el año siguiente y los intereses es el 6,5% de estos 6.171,61, evidentemente son superiores porque la cantidad pendiente ha aumentado, ¿vale? La variación del pasivo solo es con intereses generados, ¿de acuerdo? Voy a borrar que si no tengo muchas cosas. Entonces, con este pasivo final empezamos el año último, se generan estos intereses y aquí fijaros, el pago es de 7.000, por tanto, si hacemos más 427,23 menos 7.000, nos coincide, nos da justamente 6.500 en negativo, 6.572,77, que es este pago, quiero decir, perdón, el pago 7.000, ¿vale? La variación del pasivo es lo que quedaba pendiente de pago, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso nos cuadra siempre. Aquí nos tiene que aparecer 0, porque al final de la vida del préstamo o del crédito tiene que quedar liquidado. ¿De acuerdo?
Vale, pasamos al siguiente criterio que tiene relación con las fórmulas que hemos visto en el valor actual. Se llama el valor en uso, ¿vale? Podemos encontrar el valor en uso de un activo que se define como el valor actual de los flujos de efectivo futuros, eso es lo mismo que con el valor actual que hemos visto antes, a través de su utilización en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de interés del mercado, ¿vale? Por ejemplo, el valor actual de un local, pues ¿qué flujos de efectivo podríamos recibir por utilizar ese local? Pues, por ejemplo, el alquiler. Si lo destinamos a alquiler, podríamos cobrar cada mes durante unos años un alquiler. Si actualizamos todos esos flujos, es el valor en uso del activo, ¿vale? A final de año tendremos que usar este valor en uso porque al final el valor recuperable, ya lo veremos, es el mayor entre el valor neto realizable y el valor en uso, ¿vale? Esto lo tendremos que utilizar en el tema 2 y 3 cuando estudiemos el deterioro de valor de los inmovilizados materiales o intangibles o las inversiones inmobiliarias. Vale, pues vamos a aplicarlo con un ejemplo. Dice, la empresa posee un activo cuyo precio de adquisición fue 40.000, dice, su vida útil es 6 años y su amortización acumulada en ese momento final del tercer año de su vida útil es 20.000. Vale, entonces nos dice, los flujos de efectivo esperados son los siguientes. Año 4, 4.700, año 5, 4.600 y año 6, 4.500. ¿Vale? Pensad que estamos al final del tercer año, ¿vale? Entonces, aquí podemos hacer también un poco la línea del tiempo, ¿vale? Ahora estamos al final del tercer año y nos dice que los flujos de efectivo esperados son al final del cuarto año 4.700, al final del quinto año 4.600. Pensad que estos valores os lo dará el ejercicio, no los tendréis que calcular. Y al final del año 6, 4.500. Y nos dice, nos tiene que dar también como una tasa de descuento, pues, que es un poco como el interés. Pues primero tenemos que calcular el valor, bueno, primero, solo tenemos que calcular el valor en uso al final del tercer año de su vida útil, es decir, en este momento, que es el momento en el que estamos. Por tanto, actualizaremos estas cantidades hacia atrás con este tipo de interés. Sí, por tanto, el valor actual lo podemos poner así o lo podemos poner así. Lo que haremos es actualizar cada uno de los flujos, por tanto 4.000 lo podemos hacer en una misma fórmula, 4.700 multiplicado por 1 más el interés a la menos 1, porque hay un año de diferencia entre el año 3 y el año 4, más 4.600 por 1,05 a la menos 2 más 4.500 por 1,05 a la menos 3. ¿Vale? Entonces, si calculamos todo esto, nos da 12.535,80. Aquí solo nos preguntan el valor en uso. ¿Qué es esto? ¿Sí? La información que tenemos del valor de adquisición y la amortización acumulada no lo necesitamos porque no nos preguntan nada. Nos podrían preguntar el valor contable, que el valor contable es la diferencia entre el precio de adquisición y su amortización acumulada, que en ese momento es 20.000. ¿Sí? En este caso tenemos un valor contable superior al valor en uso. ¿Vale? Aquí puede ser que nos genere el hecho de contabilizar un deterioro, que eso ya lo veremos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver otro criterio, el coste amortizado, que esto se usa mucho con préstamos y créditos concedidos. Dice, el coste amortizado de un instrumento financiero es el importe que inicialmente fue valorado un activo o un pasivo financiero, que aquí podemos usar la fórmula del valor actual para contabilizar ese valor inicial, y luego es un poco lo que hacíamos en los cuadros anteriores, ahora lo veremos. Dice, al importe inicial que fue valorado el activo y el pasivo, le restamos los reembolsos de principal que se hubieran producido, es decir, esos cobros o pagos que teníamos en la tabla. Aquí, más o menos, dependiendo, la parte imputada en la cuenta pérdidas y ganancias mediante la utilización del tipo de interés efectivo de la diferencia entre el importe inicial y el valor reembolsado al vencimiento, lo veremos en el ejemplo.
Y también en el caso de los activos financieros, si hubiera alguna reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, también se restaría. ¿Vale? Entonces, aquí otro concepto importante con el coste amortizado, el tipo de interés efectivo, la TIE. Es el tipo de actualización que iguala el valor en libros de un instrumento financiero con los flujos de efectivo a lo largo de la vida esperada del instrumento. ¿Vale? Este tipo de interés efectivo es el que nos van a dar en el enunciado para calcularlo. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo que lo entenderemos mucho mejor. Dice, cierta empresa obtiene de otra un préstamo de 4 años por importe de 10.000 euros al 5%, con unos costes iniciales de 200 y unos costes finales de cancelación de 185. El tipo de interés efectivo de la operación, fijaros, el TIE es del 6%. Dice, los intereses nominales se pagarán por anualidades vencidas y el principal del préstamo, junto con los gastos de cancelación, se reembolsará al final de los 4 años. Aquí, si quisierais, podríais hacer, antes de nada, lo voy a poner aquí, el esquema del tiempo, igual que hacíamos antes. ¿Vale? Aquí nos dice, una empresa obtiene de otra un préstamo de 4 años por 10.000 euros. ¿Vale? Es decir, aquí va 0, 1, 2, 3 y 4. Aquí que recibimos 10.000. Pero si tenemos que pagar unos costes iniciales de 200, esto lo restamos. Entonces, el valor inicial del pasivo será 9.800, que saldrá del dinero que nos han prestado y si hay algunos costes, comisiones de apertura, costes iniciales, se restan. ¿Vale? Porque al final aquí lo que queremos ver es realmente lo que hemos recibido. ¿Vale? Esto es lo que ponemos aquí como pasivo inicial. ¿Sí? Entonces, nos dice, aquí cuidado porque nos dan el 5% de interés, es el interés nominal, ¿vale? No es el coste real que paga la empresa, es los intereses que irá pagando cada año, ¿de acuerdo? Pero el coste real, que es la TIE, es el que realmente iguala los pagos con lo que hemos recibido, ¿vale? Es decir, como hemos pagado unos costes iniciales y pagaremos unos costes de cancelación, el interés que realmente acabamos pagando por ese préstamo será superior. Veis que el 6% es superior al 5% porque acabamos pagando un poco más. Entonces, este 5% nos sirve para calcular los intereses que año a año le pagamos al banco, ¿vale? Este 5%, voy a ponerlo aquí, intereses anuales, pero que forma parte de los pagos, es el 5% de 10.000, o sea, 500. ¿Sí? Los intereses se aplican sobre el importe pendiente, ¿vale? Sin tener en cuenta los costes iniciales. Por tanto, aquí vamos a recibir 9.800 y vamos a pagar aquí en el año 1 500 euros de intereses. ¿Vale? Voy a poner aquí pagos. 500, 500, 500 y en el año 4, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a pagar 500 euros de los intereses de ese año, más la devolución del principal, 10.000, más los costes de cancelación, 185. Si sumamos esto, nos dará 10.685. Entonces, estos pagos los ponemos en esta columna. ¿Vale? Los pagos los calculamos con el interés nominal, que es el 5%, y con el interés con la TIE, el tipo de interés efectivo, calcularemos los intereses devengados, que es lo que realmente contabilizaremos como gasto financiero del periodo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenemos, o sea, esta línea del tiempo nos va a ayudar a colocar los 9.800 y estos pagos. ¿Vale? Y a partir de aquí podemos calcular el resto. Intereses devengados, realmente la TIE es de un 6% sobre el pasivo inicial, 6% de 9.800, 588. ¿Vale? Y la variación del pasivo, fijaros, es un poco lo que nos decía aquí. Sumamos en este caso los intereses generados y restamos los pagos. ¿Vale? O sea, fijaros, este 88 saldría de decir, si el préstamo crece con estos intereses devengados, porque estos 588 nos implica que tendremos que pagar estos intereses, pero pagamos
solo 500, por tanto el préstamo crece en 88. Es decir, el banco nos ha dicho que tenemos que pagar 500 de intereses, pero realmente el coste es un 6%, acaba siendo más, ¿vale? Por tanto, crece en 88 y se acumula al pasivo final. Este pasivo final es igual al pasivo inicial y ahora nuevamente el 6% crece un poco, entonces la diferencia es 93. ¿Sí? Por tanto, vuelve a crecer el préstamo, ¿sí? Y pasivo inicial, volvemos a generar los intereses, ¿vale? Todo esto de aquí, de esta columna que decíamos, es lo que contabilizaremos como gasto financiero. Entonces, el préstamo crece en 99, entonces es 1080 y aquí ya el último año, el pasivo inicial es 1080, los intereses crecen en 605, fijaros, la suma de estas dos cosas, 1080 más 605, son, perdón, 10.080 más 605 es justamente 10.685, que es lo que pagamos al final para liquidarlo, el préstamo. ¿De acuerdo? Y esto nos tiene que dar 0. ¿Sí? Ya practicaremos de este tipo de ejercicios, siempre funciona un poco igual. Tenemos que hacer estas tablas para poner los importes, ¿vale? Sobre todo, primero haceros este tipo de línea del tiempo con lo que hemos recibido y lo que pagamos y luego lo colocamos en la tabla. Vale, siguiente criterio, valor contable o en libros. El valor contable o en libros, que de hecho lo estábamos haciendo con el ejercicio del mobiliario o, bueno, el del activo, el 1.6 que hemos dicho aquí. Valor contable es el valor inicial menos la amortización acumulada. ¿Vale? Dice, es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en un balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada, y si tuviéramos deterioro también se pone restando. ¿Vale? Entonces dice, una empresa adquiere el día 2 de enero del año 1 una máquina por importe de 12.000. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos el valor contable, vamos a ponerlo así, en el balance tendremos maquinaria valorada por su precio de adquisición, 12.000. Dice, transcurridos 2 años de su vida útil, la amortización acumulada es de 4.000. Entonces, esta amortización acumulada figurará restando amortización acumulada de la maquinaria, lo pongo entre paréntesis, porque resta valor o disminuye el valor del activo. Por tanto, su valor contable o valor en libros será 8.000. ¿Sí? A medida que vaya pasando los años y vayamos amortizando más, se irá reduciendo, ¿vale? Esto sobre todo lo veremos en los capítulos del inmovilizado material, inmovilizado intangible que vienen a continuación. Vale, y creo que ya es el último, valor residual. Podemos encontrarnos sobre todo, bueno, de activo no tenemos, perdón, valor residual de un activo. ¿Qué quiere decir? Es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, considerando que se hubiera llegado al fin de la vida útil de dicho activo. Por ejemplo, si la empresa compra un elemento de transporte y prevé utilizarlo durante una vida útil de 10 años y estima también que al final de esta vida útil podrá vender alguna pieza o lo podrá llevar al desguace y obtener algo a cambio. Esto es el valor residual. Sobre todo nos sirve por el tema de la amortización, ¿vale? Ya lo veremos porque cuando calculemos la cuota de amortización pondremos el valor inicial del activo menos el valor residual entre la vida útil. Estos valores son valores estimados, ¿vale? Y nos lo tiene que decir el enunciado también. Vale, y aquí una cosa importante que nos puede parecer más de forma teórica en alguna pregunta tipo test es la diferencia entre vida económica y vida útil de un activo, ¿vale? Que a veces se confunde. La vida económica de un activo es el periodo durante el cual un activo tiene capacidad para producir rendimientos para la empresa y en cambio la vida útil es el periodo en el que se espera utilizar el activo por parte de la empresa y a su vez el tiempo durante el cual se produce la amortización, ¿vale? Es decir, igual nosotros compramos, por ejemplo, un ordenador que nos podría durar 10 años, pero si la empresa prevé utilizarlo durante 7, porque luego
considera que va a ir más lento y ya no lo quiere y lo quiere vender, ¿vale? Y obtener un valor residual, pues la vida útil será 7 años. La vida útil es lo que utilizamos, como os ponía aquí, para calcular la amortización. ¿De acuerdo? Vale, pues hasta aquí este primer vídeo. Entonces hemos planteado todos los criterios de valoración, hemos visto algunos ejemplos y ahora tenéis 2 vídeos más. Uno donde vemos cuestiones tipo test más de forma teórica y luego ejercicios prácticos donde aplicamos estos criterios de valoración. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente.